cuando uno ya tiene sus añitos, ¿no es cierto?, se le empiezan a olvidar las cosas. ¿Habían comentado algo sobre reducción de pobreza e inclusión social? ¿No? Me parece que no, pero por si acá, ¿no es cierto?, veamos, el tema de pobreza, ¿no es cierto?, es decir, a ver, lo que habíamos dicho antes, ¿no es cierto?, espero que no se olvide, ¿no es cierto?, pero lo que habíamos dicho sobre reducción de la pobreza, ¿no es cierto?, que no lo comentamos, ¿no es cierto?, este es un tema bien peludo, ¿no es cierto?, aquí hay también ciertas diferencias que son, yo diría, importantes. Mira, en general, ¿no es cierto?, se dice, mira, hay una posición que incluso es política también, que se dice, mira, un país con pobreza, ¿no es cierto?, no puede tener estabilidad social. O sea, en la práctica, ¿no es cierto?, se ve la cuestión de la erradicación de la extrema pobreza y ese tipo de variables como una manera, ¿no es cierto?, de mantener la paz social, es comprar paz. Es para que los roteques no se subleven, digamos. ¿Cachai? Para decirlo en términos bien feos. ¿Ok? Y yo diría, ¿no es cierto?, que en realidad hay harto más que eso. ¿Ok? Ya lo habíamos comentado antes, ¿no es cierto? Hay cuestiones como el capital social, ¿no es cierto? Y otro tipo de variables y otro tipo de conceptos que no están muy bien, muy bien operacionalizados. Cuidado con eso. Creo que hablamos sobre la hipótesis de Putnam, ¿no es cierto?, respecto de, qué sé yo, del capital social, ¿no es cierto?, les conté sobre Italia, qué sé yo, ¿no es cierto? Bueno, un país sin integración ahora, ¿no es cierto?, sin identidad y otra serie de cosas más, ¿no es cierto?, probablemente no sea un país que pueda desarrollarse simplemente porque no va a ser capaz de desarrollar instituciones confiables. Eso por una parte. Por otra, porque si hay un lugar donde rescatar rentabilidad social, ¿no es cierto?, es justamente, ¿no es cierto?, en los sectores menos atendidos, donde están desperdiciando más recursos. Me parece recordar, ¿no es cierto?, que les hablé del programa Chile Crece Contigo en algún minuto. Ustedes son niños, ¿no es cierto?, todavía ustedes no cachan mucho ese tipo de cosas, pero a lo mejor es posible que alguno de ustedes haya visto que hace algunos años, hace un poco más de 10 años, se empezó a desarrollar en Chile un programa que se llama el Chile Crece Contigo, ¿no es cierto?, que atiende cabros chicos, muy chiquititos, desde que nacen, qué sé yo, hasta etapas preescolares. Y la razón de eso, ¿no es cierto?, bueno, esos cabros no votan, ¿no es cierto?, y por tanto no se le puede atribuir a un interés electoral, ¿no es cierto?, ese tipo de decisiones. Pero lo más obvio, ¿no es cierto?, que ocurría ahí era que en realidad, y eso lo puede decir cualquier pediatra, ¿no es cierto?, psicólogo infantil, etcétera, ocurre, ¿no es cierto?, que hay una etapa, ¿no es cierto?, que es súper decisiva en el desarrollo de las personas, que es la etapa justamente de la preescolar. ¿Okay? La preescolar, ¿no es cierto?, en la etapa preescolar, antes de los 5 años, un cabro chico, ¿no es cierto?, desarrolla cuestiones como la habilidad social, qué sé yo, como la inteligencia emocional, como incluso la motricidad fina, ¿no es cierto?, que son cuestiones que se desarrollan en el hogar, básicamente. ¿Ok? Esas habilidades, ¿no es cierto?, son habilidades sumamente importantes en el mundo actual. La empatía, ¿no es cierto?, ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, se desarrollan en esa etapa del desarrollo de los cabros chicos. Y eso ocurre, ¿no es cierto?, y eso se desarrolla bien en la medida que tengamos cabros chicos que son queridos, que son tratados de buena manera, ¿no es cierto?, que son estimulados, es decir, todo aquello que es el regaloneo de papá y mamá a hijos, ¿no es cierto?, es un componente muy importante desde el punto de vista de la estimulación precoz de los cabros chicos. ¿Okay? Esos cabros chicos, ¿no es cierto?, ese tipo de variables, digamos, de atributos de las personas se desarrollan antes de los 5 años. Si tú no desarrollas eso hasta los 5 años, ¿no es cierto?, más o menos, por supuesto, hay cabros chicos que lo desarrollan un poco más tarde, un poco más temprano, ¿no es cierto?, pero el promedio es ese, ¿no es cierto?, es difícil que cambie mucho. Si tú no desarrollas ese tipo de habilidades antes de los 5 años, ¿no es cierto?, es decir, antes que entren al colegio, el cabro chico está cagado o es un ganador para siempre. O sea, ahí tenemos un problema gravísimo. La pobreza, ¿no es cierto?, sobre todo cuando se trata de cabros chicos, ¿no es cierto?, de niños muy chicos, ¿no es cierto?, antes del colegio, tiene un componente irreversible. ¿Okay? Tiene un componente irreversible. Un cabro chico, ¿no es cierto?, maltratado, no querido, ¿no es cierto?, no estimulado, está frito para siempre. No hay vuelta. No hay vuelta, chanchitos. De hecho, nada de raro, ¿no es cierto?, que si yo, sin irse muy lejos, ¿no es cierto?, la cárcel de Hacha, por ejemplo, cerca del 70% de los presos que están ahí, ¿no es cierto?, tienen menos de 30 años. Y un porcentaje altísimo, estamos hablando cerca del 80% no ha terminado el colegio.
¿Qué significa no haber terminado el colegio? Significa, ¿no es cierto?, que esos cabros ni siquiera terminaron la educación media. En una etapa, ¿no es cierto?, en nuestro país que la educación media es obligatoria. O sea, casi por definición, alrededor de más de la mitad de los presos de la cárcel de Hacha, ¿no es cierto?, es gente, ¿no es cierto?, que fue abandonada prematuramente. Hay un texto, ¿no es cierto?, incluso el Freakonomics, ¿no es cierto?, que asocia la delincuencia, ¿no es cierto?, a precisamente eso. Ese paper creo que lo tengo en alguna parte, ¿no es cierto?, lo tengo en castellano, incluso tengo el libro en todo caso, todo esto, por si acaso les interesa eso. Pero ese análisis surgió a propósito, ¿no es cierto?, de estos programas de tolerancia cero. No sé si ustedes han oído hablar de eso. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de los programas de tolerancia cero? ¿Chanchitos? Yo no, pero A ver, eso también se ha dado en llamar el modelo de la ventana rota. Mira, esta cuestión, ¿no es cierto?, surge en la década de los 60, 70, ¿no es cierto?, que está vinculado, ¿no es cierto?, al cuidado de los bienes públicos. Surgió esta teoría, ¿no es cierto?, de la ventana rota, ¿no es cierto?, en que, de hecho, es un modelo que se aplicaba muy exitosamente en el caso del Metro Santiago, por ejemplo. Lo que se dice ahí, ¿no es cierto?, es que, mira, en la medida, ¿no es cierto?, en que tú tengas ciertos bienes públicos, ¿no es cierto?, que tú admites que se les hagan pequeños deterioros, ¿no es cierto?, que no los mantienes bien, eso abre la puerta para que la gente los deseche y los maltrate, ¿no es cierto?, de primera vuelta. Se llama la ventana rota, ¿no es cierto?, por una observación que había hecho un economista, ¿no es cierto?, que se había dado cuenta, ¿no es cierto?, que en un galpón abandonado, ¿no es cierto?, en una instalación industrial abandonada, ¿no es cierto?, se había conservado bastante bien, ¿no es cierto?, hasta que alguien rompió uno de los vidrios del galpón industrial. Y resultó, ¿no es cierto?, que en muy poco tiempo todos los vidrios fueron destruidos, qué sé yo, la infraestructura dañada, pintada, qué sé yo, y de todo, ¿no es cierto?, después que se rompió la primera ventana. Algo como eso, ¿no es cierto?, también se demostró en otras ciudades del mundo con el metro, ¿no es cierto?, que si yo, en la medida que tú no hacías mantención interior del metro, que si yo no lo limpiabas, que si yo no sacabas los grafitis, que si yo, ¿qué, no es cierto?, si tú dejabas un graffiti adentro del metro, ¿no es cierto?, rápidamente se llenaba de graffiti. ¿Okay? Esto sirvió de inspiración, ¿no es cierto?, para un señor que fue alcalde de Nueva York, ¿no es cierto?, que se llama Rudolph Giuliani, que cuando fue electo, ¿no es cierto?, en la década de los 80, ¿no es cierto?, alcalde de Nueva York, a finales de la década de los 80, principios de los 90, Nueva York sufría una ola de delincuencia espantosa, ¿no es cierto?, que si yo meterse a Harlem en esos años, ¿no es cierto?, era para no salir vivo. Que si yo salir en la calle a una ciudad como Nueva York, ¿cachanse? De noche, ¿no es cierto?, era peligroso. En los hoteles te advertían, ¿no es cierto?, que después del atardecer no salieras a la calle. Así de simple. No salieras a la calle. Un turista que salía a la calle en Nueva York, ¿no es cierto?, en los años 80, principios de los 90, ¿no es cierto?, corría el grave riesgo de no volver nunca más. Rudy Giuliani, ¿no es cierto?, implementó un programa que se llamó Tolerancia Cero, ¿no es cierto?, en que llenó de policías la ciudad de Nueva York, ¿no es cierto?, muchos agentes repartidos por toda la ciudad, y estos tipos, ¿no es cierto?, tenían instrucciones de no aceptar la más mínima ofensa ni infracción a la ley. El tipo que lo pillaban botando un envase, un envase de chicle en la calle, ¿no es cierto?, adentro. Preso, multa, listo. ¿Okay? Un control férreo, ¿no es cierto?, en el cual no se admitía ni la más mínima contravención a la ley. La observación, el resultado de eso, ¿no es cierto?, fue la caída drástica, ¿no es cierto?, de la delincuencia en Nueva York, ¿no es cierto?, y muy pocos años, ya que si yo a finales de los 90, principios de los 2000, ¿no es cierto?, la ciudad de Nueva York es una ciudad muy tranquila, segura, sin mayores problemas, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, de delincuencia, sin mayores problemas de delincuencia, cáchense lo que estoy diciendo. O sea, había pasado a ser una de las ciudades más peligrosas del mundo, ¿no es cierto?, a ser una de las menos peligrosas del mundo, a ser una ciudad relativamente tranquila en comparación al resto del mundo. Y a partir de eso, ¿no es cierto?, se dijo, bueno, esta es la papa, la pillamos, ¿ok? ¿De acuerdo a todo esto? ¿Están todos de acuerdo en eso, no? De hecho, Giuliani, ¿no es cierto?, era el alcalde de Nueva York, ¿no es cierto?, cuando el atentado a las Torres Gemelas, el 2001. Bueno, lo concreto, ¿no es cierto?, es que durante bastante tiempo se pensó que esto era lo que había que hacer, ¿ok? Es decir, de hecho, el término sí, tolerancia cero, profe. ¿sí? ¿Melissa? No sé, ¿se está escuchando bien lo que digo? Sí, profe.
Bien, a ver, lo que les decía, ¿no es cierto? Durante mucho tiempo, ¿no es cierto? De hecho, en Chile, ¿no es cierto? Algunos admiradores de Giuliani, ¿no es cierto?, dijeron, bueno, esta es la solución, ¿no es cierto?, mucha cobertura policial, estricta, sanciones duras, ¿no es cierto?, qué sé yo, y eso iba a ser la solución. En Estados Unidos, ¿no es cierto?, un par de economistas, Steven Levitt y otros, ¿no es cierto?, descubrieron, les llamó la atención este asunto, ¿no es cierto?, entre otras razones, o principalmente porque en realidad la disminución de la delincuencia en Nueva York, ¿no es cierto?, era simultánea con otras ciudades de Nueva York, o sea, en otras ciudades de Estados Unidos. En Estados Unidos pasó en varias ciudades lo mismo, ¿ok? Que no habían tenido alcalde a Rudolph Giuliani ni nada que se le parezca. Les parecía raro, ¿no es cierto? Y hicieron un estudio, ¿no es cierto?, sobre los determinantes de la delincuencia, ¿no es cierto?, que resultó tremendamente polémico, ¿ok? Porque una variable que ellos buscaron, metieron en el modelo, ¿no es cierto?, y que resultó tremendamente significativa, ¿no es cierto?, estamos hablando de una tasa de alrededor del 20%, ¿no es cierto?, era una variable muy, muy fea, era la legalización del aborto con 15 años de anticipación. ¿Qué significa eso? ¿No es cierto? Que las ciudades que 15 años antes, ¿no es cierto?, habían legalizado el aborto, ¿no es cierto?, tenían tasas de delincuencia menores, ¿no es cierto?, disminuían su tasa de delincuencia a partir del 15º año para adelante. Qué feo. Fíjate, ¿no es cierto?, entonces, que lo que está diciendo ese hallazgo estadístico, ¿no es cierto?, es que en la práctica, ¿no es cierto?, el delincuente, ¿no es cierto?, en realidad es un niño no deseado. Cha, 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 chan. Está fuerte eso, ¿no es cierto? Bueno, este resultado ha sido tremendamente controvertido, ¿no es cierto? Porque además, ¿no es cierto?, plantea una hipótesis muy fea, ¿no es cierto?, es decir, combatir la delincuencia desde antes que nazcan los delincuentes es un poquito fuerte, digamos. Eh, es como para decir, bueno, pero ¿y qué? O sea, ¿qué significa eso? ¿Que vaya a legalizar el aborto para que no hayan delincuentes? O sea, es el peor de los racismos, ¿no es cierto?, que uno podría encontrar en una cosa como esa, ¿no es cierto?, permitir el asesinato, ¿no es cierto?, antes que las personas nazcan, ¿no es cierto?, para eso. Pero a ver, pero más allá de la controversia, ¿no es cierto?, esto ha sido de contradiscutido y analizado, ¿no es cierto?, en círculos académicos, ¿no es cierto?, este trabajo, ¿no es cierto?, de Levitt y otros, ¿no es cierto?, es un trabajo que dio mucho que discutir, pero llama la atención sobre un punto de lo que yo les decía, ¿no es cierto?, es decir, aquí estamos pensando, ¿no es cierto?, de que la reducción de la pobreza e inclusión social es mucho más allá que un problema, ¿no es cierto?, de comprar seguridad, ¿no es cierto?, o de tranquilizar a ciudadanos, ¿no es cierto?, que podrían enojarse un poco, ¿no es cierto?, si es que no reciben su parte de la torta. En realidad, ¿no es cierto?, tiene que ver también con la formación de las personas, con la confianza en la sociedad, qué sé yo, con un montón de cosas, ¿no es cierto?, que están, reitero, muy poco operacionalizadas todavía. Al día de hoy, ¿no es cierto?, yo diría, los modelos económicos, ¿no es cierto?, que podrían construirse para esto, ¿no es cierto?, no están probados. Yo diría, hay poca evidencia estadística, ¿no es cierto?, de cuánto pesa una cosa como esa, cuánto vale el capital social, cómo se construye capital social, cómo se hace confianza, ¿no es cierto?, dentro de la sociedad, son temas, ¿no es cierto?, que los economistas todavía no han logrado dar una respuesta muy, muy correcta, digamos. Pero lo que les decía antes, ¿no es cierto?, la reducción de la pobreza e inclusión social no es solo la necesidad de comprar estabilidad, ¿okay? También es desarrollar capacidades, ¿no es cierto?, que hoy día se están perdiendo, en el caso de los niños, programas como el Chile Crece Contigo, es también, ¿no es cierto?, no perder ciudadanos, ¿no es cierto?, que podrían ser útiles en otras condiciones. ¿Okay? O sea, para todos los chilenos es una carga tener un montón de gente, ¿no es cierto?, metida en la cárcel de Hacha. ¿Te das cuenta? Chile es uno de los países con las mayores altas tasas de encarcelamiento por habitante, ¿no es cierto?, del mundo, junto con Estados Unidos, qué sé yo. Y sin embargo, ¿no es cierto?, la delincuencia no parece estar no parece estar muy intranquila por aquello, ¿no? Entonces, el tema es, ¿no es cierto?, en que la reducción de la pobreza e inclusión social tiene valores, ¿no es cierto?, que van mucho más allá, ¿no es cierto?, de lo que podemos explicar en este curso. Cuidado con eso. Como te digo, esto, ¿no es cierto?, aquí estamos en la frontera del conocimiento. Y no conozco, si me permiten mi ignorancia, ¿no es cierto?, a pesar de que estudio bastante el tema,
no conozco, ¿no es cierto?, buenos modelos que te digan, mira, cuánta pobreza tienes que reducir para aumentar el crecimiento en tal o cual cosa, en tal o cual periodo, ¿no es cierto? Digamos, no hay modelos matemáticos, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, para definir inversión en este tipo de cosas. Por ahora, ¿no es cierto?, no son mucho más que enunciados políticos. Y de hecho, en muchos casos son bastante normativos, en el sentido, ¿no es cierto?, que apelan a la ética, qué sé yo, a la, a la igualdad ante la ley y una serie de otras cosas más, ¿no es cierto?, que no son económicas, que son más bien provenientes del derecho. ¿Ok? Sí, sí, ahí estamos entrando en temas peluditos. Vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que hay algunas expresiones prácticas también incluso de este tipo de cuestiones, pero que por ahora las vamos a dejar de ladito. ¿Ok? ¿Dudas, inquietudes de esta parte? Bueno, lo que decimos, ¿no es cierto?, es que con este tipo de cosas, ¿no es cierto?, vamos a aumentar la productividad de los factores, vamos a tener más capital humano, vamos a tener más inversión pública, privada y pública de alta rentabilidad y por lo tanto vamos a tener mayor tasa de crecimiento económico. ¿Ok? Eso es básicamente la cuestión causal. ¿Ok? Aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio, ¿no es cierto?, de determinar causas, ¿no es cierto?, que determinan ciertos efectos, ¿no es cierto?, y que generan ciertos resultados. Esta cuestión es una estructura estrictamente lógica, que vamos a ver más adelante que se aplica incluso en la evaluación de proyectos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Inquietudes sobre el punto? ¿Nada? ¿No? ¿Todo tranquilo? Sí, profe. Ya, bien. Em, Aquí vamos a tratar de no detenernos mucho porque estamos demorándonos mucho en, esta parte, en partes introductorias, ¿no es cierto? La inversión en capital humano básicamente, ¿no es cierto?, produce estas tres cosas. O sea, mejora la calidad del trabajo, ¿no es cierto? Es decir, eh, no sé, o sea, que si todos fueran profesionales, ¿no es cierto?, que si yo no habría gente, ¿no es cierto?, que teniendo que levantarse temprano para trabajar de sol a sol, que si yo trabajando, que si yo con un esfuerzo físico, etcétera, etcétera. Estarían todos detrás de un escritorio haciendo cosas interesantes, ¿no es cierto?, que si yo, y con buenos sueldos, ¿ok? Aumenta la productividad del trabajo, por supuesto que eso es bastante obvio. Y además, ¿no es cierto?, porque la rentabilidad de la inversión en capital humano puede ser mayor que la rentabilidad de las inversiones en bienes físicos. ¿Ok? Ya, a ver, de nuevo, eh, una recomendación, si tienen la oportunidad de viajar o vivir en otros países, especialmente en los países desarrollados, les sugiero que lo hagan, porque ahí uno observa, ¿no es cierto?, un poco el contraste, ¿no es cierto?, entre lo que ven los países latinoamericanos y entre lo que puede ser un país con desarrollo. ¿Ok? Y aquí dos o tres ejemplos, ¿no es cierto?, en esta cuestión, a ver si se entiende bien lo que estamos diciendo. Mira, una de las cosas que me llamaba la atención viviendo en Europa, ¿no es cierto?, era que ahí habían, qué sé yo, supermercados, ¿no es cierto?, como en todas partes, pero sobre todo los supermercados de barrios, ¿no es cierto?, que si yo quiero supermercados medianos, que si yo estamos hablando de supermercados con 2, 4 cajas, ¿no es cierto?, por ejemplo, si tú ibas a uno de esos supermercados, te encontrabas que tenían 2 personas trabajando. 2 personas trabajando. Esas 2 personas trabajando, ¿no es cierto?, hacían todo en el supermercado. Reponían, limpiaban, mantenían, ¿no es cierto?, cobraban en la caja eh, y ordenaban. Un supermercado atendido por 2 personas, ¿se dan cuenta de la productividad que tienen esas 2 personas? ¿Puede en Chile ocurrir una cosa como esa? En Chile es forzosa la figura del cajero. O sea, en todo supermercado donde tú entres, ¿no?, vas a encontrar personas dedicadas a ser cajero. Estar sentado delante de una máquina, ¿no es cierto?, para pasar cachorritos por el cosito, por el cobrador. Vas a encontrar gente, ¿no es cierto?, especializada en ser guardias, vigilantes. O sea, vas a tener 1 o 2 personas, ¿no es cierto?, paradas en la puerta con cara de pocos amigos. Y adentro vas a tener a alguien que está limpiando, otra persona que está ordenando, ¿no es cierto? Y así por el estilo. Un supermercado con 4 cajas en Chile, ¿no es cierto?, no funciona con menos de 5 o 10 personas. Nunca. 10 personas más o menos. En Europa funciona con 2. ¿Por qué se puede hacer una cosa como esa? Bueno, porque esas 2 personas, ¿no es cierto?, tienen el capital humano que les permite desempeñar cualquier función. Y son personas confiables.
Son capaces de operar una caja registradora, como son capaces, ¿no es cierto?, de mantener, de hacer mantención en una máquina de refrigeración. Conocen todo el negocio del supermercado. ¿Se dan cuenta? Eso, mis chanchitos, se llama productividad. Incluso en el sentido convencional, ¿ok? Porque ahí lo que estamos diciendo es que esas dos personas tienen un capital, ¿no es cierto?, que ellos administran por sí solos, ¿no es cierto?, gigante. Un supermercado de entre 2 y 4 cajas en pleno centro de una ciudad europea, ¿no es cierto?, no vale menos de $1.000.000. Nunca menos. O sea, ellos administran, ¿no es cierto?, $1.000.000 en capital de trabajo, ¿no es cierto? Dos personas. Por ahí va la idea, ¿ok? Para allá debiéramos ir. Esa es un poco la lógica de esta cosa, ¿ok? Bueno, aquí hay algunos ejemplos de programas de inversión en capital humano, y estos son un poco los que se han hecho en Chile principalmente, ¿ok? Capacitación, recalificación, ¿no es cierto? O reconversión productiva, que le han dado a llamar. Atención integral a la infancia, ¿no es cierto? El que mencionaba sobre Chile Crece Contigo. Y programas de inserción laboral de mujeres. Esto es lo que se ha hecho en Chile, básicamente. Capacitación, ¿no es cierto?, en manos del CENSE, qué sé yo, ¿no es cierto? Esto ha permitido muchas cosas muy buenas, ¿no es cierto? Pero la verdad verdadera, ¿no es cierto?, es que en Chile está bastante mal utilizado. Aquí hay harto espacio de crecimiento, hay muchos informes que se han hecho, muchos estudios que se han hecho sobre el Sistema Nacional de Capacitación, desde hace unos 15 años por lo menos. Y la verdad es que eso no se ha reformado en harto tiempo. Ahí tenemos hartos problemas. En recalificación, ¿no es cierto?, también tenemos problemas parecidos, ¿no es cierto? Cada vez que hay una crisis sectorial en alguna parte, ¿no es cierto?, se encuentran con que simplemente no hay trabajadores calificados, ¿no es cierto?, para cumplir determinadas funciones, ¿no es cierto?, y la gente que estaba cumpliendo a ciertas pegas ya no les sirve, y por lo tanto no sé qué hacer con ello. En Arica eso ha ocurrido de manera recurrente, ¿ok? En Arica, ¿no es cierto?, hace, no sé, a ver, 40 años atrás, ¿no es cierto?, estaba muy activo, ¿no es cierto?, la pesca industrial. ¿Okay? Habían 5 compañías pesqueras instaladas en Arica, ¿no es cierto?, qué sé yo, había mucha gente que dependía de la pesca industrial, ¿no es cierto?, y ellos pagaban bastante bien, etcétera, 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 ¿no es cierto? Pero el recurso se empezó a agotar, ¿okay? Vedas sucesivas, ¿no es cierto?, qué sé yo, sobreexplotación de los recursos marítimos, etcétera, ¿no es cierto? Hoy día la pesca industrial es una actividad de quinta categoría, ¿no es cierto? El sector pesquero en general, ¿no es cierto?, en la economía de Arica representa algo más del 2%, ¿no es cierto? Nada, ¿ok? De hecho, lo que más paga, incluso asociado al sector pesquero, ¿no es cierto?, es la parte industrial, ¿no es cierto?, que sé yo, la producción de harina de pescado, o qué sé yo, la producción de aceite omega 3, ese tipo de cosas. Pero la pesca, ¿no es cierto?, como tal, nada. Después de ese ciclo, ¿no es cierto?, de que empezó a decaer ese ciclo, ¿no es cierto?, empezó en Arica, ¿no es cierto?, un ciclo asociado a la maquila de empresas textiles. Las empresas textiles, ¿no es cierto?, en Arica también se instalaron varias, estaba Contex, estaba UES, ¿no es cierto?, estaba, en fin, había un montón, varias empresas grandes aquí en Arica, por lo menos 3, ¿no es cierto?, muy grandes, ¿no es cierto? Algunas de ellas, ¿no es cierto?, todavía quedan rastros de ellas, ¿no es cierto?, qué sé yo, lo que es el Agro Santa María hoy día, ¿no es cierto?, eso era Contex, una sola empresa textil, una maquilera. ¿Alguno de ustedes conoció Contex? No, ¿no es cierto? Pero todos ustedes han ido al Agro ¿Qué Santa cosa, María. profe? ¿Todos han ido al Agro Santa María? Sí. Bueno, eso era Contex. Todo el Agro Santa María, ¿no es cierto?, era una sola empresa, Contex. ¿Ok? Ahí se fabricaban, ¿no es cierto?, que si yo, la maquila, significa que ellos fabricaban, ¿no es cierto?, productos de marca, ¿no es cierto?, sin decir que eran Contex, digamos. Es decir, que si yo ahí, por ejemplo, se manufacturaban marcas, ¿no es cierto?, como Levi's, los jeans, que si yo, Lee también, principalmente maquiladores de jeans, de mezclilla. Bueno, con los años, ¿no es cierto?, esa industria también se fue a las pailas, ¿no es cierto?, hacia finales de los 90, ¿no es cierto?, empezaron a quebrar todas esas empresas, ¿no es cierto?, y apareció un nuevo ciclo productivo, ¿no es cierto?, que eran las empresas semilleras. Otro más, ¿no es cierto?, con posterioridad hubo un pequeño auge en la minería en Camarones.
en todos esos ciclos tecnoproductivos, como lo llamarían algunos autores, ¿no es cierto?, pasaba exactamente lo mismo. Cuando se trató, ¿no es cierto?, de que se empezaran a cerrar las pesqueras, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, bueno, los pescadores, ¿no es cierto?, nos servían de mucho las empresas textiles. Hubo que traer gente de todo Chile para trabajar en las maquiladoras, en las empresas textiles. A su vez, cuando cerraron las textiles, ¿no es cierto?, esa gente, ¿no es cierto?, terminó en la calle. De hecho, en Arica hay una asociación de confeccionistas que son puras mujeres. Todas esas mujeres habían sido trabajadoras de Contex, que eran en la calle todas como microempresarias y emprendedoras, por llamarlo de alguna manera. Y resulta que simultáneamente, como se estaba desarrollando la industria de las semillas en Arica, ¿no es cierto?, tampoco había gente especializada en el agro, ¿no es cierto?, y empezaron a traer gente hasta de San Fernando, ¿no es cierto?, de cualquier parte, ¿no es cierto?, para trabajar en las compañías semilleras. Ese ciclo todavía no se ha acabado, ¿no es cierto?, pero si se acaba, ¿no es cierto?, lo más probable es que siga ocurriendo lo mismo. Cuando empezó la explotación de minerales en, qué sé yo, en Papacamarones, por ejemplo, empezaron a traer mineros hasta desde Lota, trabajadores del carbón, ¿no es cierto?, empezaron a traer los paricas, porque tampoco había gente especializada en minería acá. Toma, fíjate tú, ¿no es cierto?, que la industria, ¿no es cierto?, estos ciclos tecnoproductivos en Arica, lo que hacían, ¿no es cierto?, era que empezaban a traer gente nueva, ¿no es cierto?, porque la gente que ya estaba, ¿no es cierto?, no le servía para la industria que estaba emergiendo. La recalificación, ¿no es cierto?, en ese sentido, en Chile ha sido siempre un fracaso completo. De nuevo, otro temazo, ¿no es cierto?, que ustedes pueden tomar en algún minuto, ¿no es cierto?, porque la recalificación o la reconversión que le han dado a llamar los políticos, ¿no es cierto?, la verdad es que funciona como la carabina en Chile. Cuando se cerraron las minas de Lota, por ejemplo, que si yo, se mandó un montón de centros de capacitación a reconvertir a los trabajadores en trabajadores forestales, y les empezaron a hacer cursos hasta de peluquería. ¿Se imaginan un minero del carbón aprendiendo peluquería? Producción de video, cosas de ese estilo. Nos pasó a nosotros, me pasó a mí. A mí me tocó desde Corfo enfrentar la quiebra de General Motors, el cierre de la planta General Motors. 400 trabajadores a la calle. ¿Qué hacíamos con ellos? No teníamos cómo. No había nada que pudiéramos hacer por ellos, ¿no es cierto?, porque no teníamos las herramientas. Muchos de ellos pasaron años desempleados, otros instalaron sus propios talleres, qué sé yo, algunos se dedicaron a políticos, ¿no es cierto?, qué sé yo, otros se fueron a trabajar a las compañías mineras, ¿no es cierto?, pero todo ese capital humano, cáchese de lo que estamos hablando. Trabajadores de General Motors calificados en una de las empresas más importantes del mundo, no teníamos nada que hacer con ellos. Es así de imbécil lo que pasa en calificación de los trabajadores en Chile. En fin, inserción laboral de las mujeres, ¿no es cierto? Bueno, ya algo hablamos sobre infancia, ¿no es cierto? La cuestión de inserción laboral de mujeres, ¿no es cierto?, es un temazo también. Chile, creo que esto se lo comenté, ¿no es cierto?, Chile tiene una tasa de participación femenina muy baja. Muy baja, ¿no es cierto?, significa que está en el orden del 40 al 50%, dependiendo del ciclo. Y eso es un tema, de nuevo, también bastante raro. ¿Por qué las mujeres participan poco en la fuerza de trabajo en Chile? Países con el per cápita nuestro, ¿no es cierto?, tienen tasas de participación femenina que son 10 puntos porcentuales mayores que la chilena. O sea, andan en el 50 y el 60% más bien. ¿Por qué las mujeres no trabajan en Chile, no trabajan remuneradamente, ¿no es cierto? Es una pregunta muy buena, ¿no es cierto? Y de hecho ese es en gran parte el sentido que tiene, ¿no es cierto?, en muchos de los programas que ustedes han visto en la actualidad. Qué sé yo, incluso los programas de jardines infantiles, ¿no es cierto?, qué sé yo, leyes sobre permiso prenatal y postnatal, qué sé yo, todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, están orientados, ¿no es cierto?, a tratar de facilitar la inserción laboral de las mujeres. Obvio, son la mitad de la población. Y si la mitad de la población está participando a medias o a cuartos, tenemos un problemita. ¿Ok? Tenemos una pérdida, ¿no es cierto?, de capital humano, ¿no es cierto?, que es gigantesca. ¿Ok? De hecho, la presencia de las mujeres en la educación, ¿no es cierto?, hoy día es bastante
bastante semejante, ya, es bastante parecida, ¿no es cierto?, para decirlo en un término que no me pierda, es bastante parecida, ¿no es cierto?, a la de los hombres. O sea, si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, en la gran mayoría de las carreras de la universidad, ¿no es cierto?, la cuestión es mitad y mitad, ¿ok? Pero ¿cómo ocurre, ¿no es cierto?, que después de eso, ¿no es cierto?, resulte que la tasa de participación femenina anda en el 40-50%, ¿no es cierto?, y la tasa de participación de los hombres anda en el 70-80%, o más. O sea, mire lo que estamos diciendo. Mujeres profesionales, ¿no es cierto?, con estudios superiores, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, terminan la universidad y se van para la casa. Eso se llama botar la plata, ¿no? Son cosas que hay que irlas cambiando, ¿ok? Y un poco acá, lo que estoy haciendo con esto, ¿no es cierto?, es decirles, oye, ¿sabes qué? Hay harta pega para hacer aquí. Ya, sigamos. En Profe, resumen, ¿sí? antes de que continúe, cuando usted habla de la inversión del capital humano en las mujeres, eh, ¿cómo uno puede eh, aplicarlo de una manera que no tenga tantas barreras? Porque hoy en día, para que la mujer o a las empresas no les conviene tener mujeres fértiles. O sea, yo sé que existe un porcentaje necesario por ley y todo lo que se quiera, pero a la mujer dentro de las encuestas igual les hacen esa cierta segmentación, que si es fértil, si tiene pareja, si está casada, si tiene hijos, porque hoy en día una mujer con hijos o que pueda o que tenga esa como probabilidad de tener un embarazo no es algo bueno para las empresas, no es una buena inversión por el tema de que ellas tienen el postparto y además tienen como 2 años en la cual ellas pueden tomarse por la bobita. Entonces, esa inversión del capital, ¿qué tan efectiva podría ser dentro de estos programas? Porque, como le digo, existen muchos peros para que ellos puedan estar dentro del campo laboral. Sí, mira, a ver, hay algunos políticos, qué sé yo, autores y qué sé yo, ¿no es cierto? Yo te diría que la expresidenta Bachelet, ¿no es cierto?, era de esa opinión, de que decía, ¿no es cierto?, que hay miles de barreras, ¿no es cierto?, que son a veces imperceptibles. De hecho, del Sistema Nacional de Inversiones, ¿no es cierto?, desde los tiempos de Bachelet 1, ¿no es cierto?, se obligó a que el Sistema Nacional de Inversiones tuviera, ¿no es cierto?, una especie de sello, ¿no es cierto?, asociado una cierta elegibilidad, cierta prioridad, ¿no es cierto?, aquellos proyectos que tenían enfoque de género, que le llamaron. ¿Okay? Es decir, que dieran cuenta, ¿no es cierto?, de esta diferencia que hay en el trato a hombres y mujeres. Lo que estás diciendo tú, Francia, ¿no es cierto?, es súper importante, ¿no es cierto?, porque efectivamente si cualquier empresario, ¿no es cierto?, a ver, si yo necesito contratar un gerente, por ejemplo, y yo tengo un hombre de, qué sé yo, de 30 años, ¿no es cierto?, y una mujer de 30 años, ¿no es cierto?, para elegir. Bueno, una de las cosas que yo voy a decir, chucha, ya, a ver, mujer de 30 años, ¿cierto?, a lo mejor tiene la misma calificación que el hombre, etcétera, 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 pero lo primero que le voy a preguntar es si ya tiene hijos. Y si no tiene hijos a los 30 años, ¿no es cierto?, yo sé que ella me va a dejar la pega botada en algún minuto. Y reemplazar, que si yo, un cajero, que si yo, ¿no es cierto?, un empleo de bajo nivel, ¿no es cierto?, de baja calificación, a lo mejor no es tan dramático. Pero si yo necesito un cuadro profesional directivo, ¿no es cierto?, que si yo, un gerente o un product manager o algo por el estilo, ¿puedo discontinuar la pega de una persona como esa? No puedo. Mientras las mujeres sean las que tengan los cabros chicos, no puedo. ¿Te das cuenta? Hay una barrera, ¿no es cierto?, que es artificial, ¿no es cierto?, en sentido, o sea, que es natural, ¿no es cierto?, en ese sentido, y que es objetiva. Y que siempre como que va a pesar. ¿Te das cuenta? Pero es cierto también lo que diría gente, ¿no es cierto?, que encabezó ese tipo de legislación en algún minuto. O sea, por ejemplo, que si yo, a ver, ¿qué es lo que hizo la Gordi? Algunas de las cosas que hizo la Gordi. Por ejemplo, prohibió la discriminación por sexo, ¿no es cierto?, en los precios de las ISAPRES. Las ISAPRES, ¿no es cierto?, vendían programas, ¿no es cierto?, de salud, ¿no es cierto?, que eran distintos entre hombres y mujeres. Porque ellos sabían, ¿no es cierto?, que el costo esperado, ¿no es cierto?, de la atención sanitaria de una mujer era mayor que el costo esperado de la atención sanitaria de un hombre. Porque las mujeres tienen guaguitas y además las enfermedades de la guaguita recaen en la mamá. ¿Te das cuenta? Tú puedes pedir un permiso, ¿no es cierto?,
Puedes pedir una licencia médica, ¿no es cierto?, por enfermedad de tu guagüita, cosa que no podía hacer el hombre. ¿Te das cuenta? Hasta el día de hoy, en algunos casos, sigue siendo así, en todo caso. ¿Qué es lo que ocurría ahí? ¿No es cierto? Está claro, ¿no es cierto?, que los beneficios para las mujeres eran más bajos que para los hombres, y por lo tanto también tenía este problema, ¿no es cierto?, de la discriminación por género. ¿Ok? Y sí, efectivamente, ¿no es cierto?, se obligó a hacer una cosa como esa, y ahí aparece un subsidio cruzado, ¿no es cierto?, entre hombres y mujeres. Porque está claro, ¿no es cierto?, que si tú dejas de considerar el sexo para evaluar el plan de salud, que es un seguro, ¿no es cierto?, entonces significa, ¿no es cierto?, que le vaya a subir el precio a los programas de los hombres y le vaya a bajar el precio de las mujeres. O lo que estáis diciendo de otra manera es que estáis subsidiando, ¿no es cierto?, con el costo del seguro de los hombres, el costo del seguro de las mujeres. Políticamente se consideró que eso estaba bien y se hizo, carepalo. ¿Te das cuenta? Como eso, ¿no es cierto?, miles de detalles. ¿Ok? De hecho, incluso yo te diría que ese problema le quedó como poncho a mucha gente. ¿Te das cuenta? Hay un acierto, ¿no es cierto?, por el cual saqué estos aplausos, ¿no es cierto?, porque a los tipos cuando yo fui Ceremi de planificación también hace unos, no sé, un montón de años atrás, cuando empezó esta historieta, ¿ok? Y en algún minuto, ¿no es cierto?, a los tipos de obras públicas, ¿no es cierto?, le pidieron enfoque de género para la reparación de la ruta 11CH, el camino a Putre, ¿ok? Y los tipos de obras públicas me miraban viscos, me decían, ¿qué chuchas hacemos con el enfoque de género en esa cuestión? Ellos mismos, todos ingenieros civiles, ¿no es cierto?, le hablaban de enfoque de género y se quedaban como bajo un burro, no entendían nada, ¿te das cuenta? Entonces yo les dije, compadre, mire, no tengo la más remota idea, ¿no es cierto?, pero si me pilláis mal cruzado, ¿no es cierto?, lo primero que tenés que hacer es observar a la gente. Y fui con un ingeniero a la ruta, y la recorrimos entera la ruta, qué sé yo, ¿no es cierto?, y le dije, mira, observemos qué es lo que pasa acá, ¿ok? De repente nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, de que si yo, que en un bus La Paloma, ¿no es cierto?, que iba para Putre, ¿cachai?, que iban puras mujeres. O sea, no puras mujeres, qué sé yo, iban, pero a ver, era un público bien raro, porque la mitad de la micro eran mujeres, ¿no es cierto?, y la otra mitad, ¿no es cierto?, eran viejitos o cabros chicos. Pero hombres en edad de trabajar no iban en el transporte de La Paloma. Puede ser una casualidad, ¿no es cierto? Conversamos con la gente de La Paloma, ¿no es cierto?, qué sé yo, y nos dijeron, no, siempre es así. O sea, la mayor parte de los hombres, ¿no es cierto?, viajan, qué sé yo, en vehículos de las empresas, qué sé yo, porque están trabajando. La gente que usa el transporte colectivo para ir a Putre, ¿no es cierto?, son gente que, qué sé yo, que vino al médico, que vino, qué sé yo, que anda comerciando, ¿no es cierto?, qué sé yo, ese tipo de cosas, y son mujeres, cabros chicos, viejitos. ¿Ok? Ya, pues. Entonces nos dimos cuenta, ¿no es cierto?, que la ruta 12CH, ¿no es cierto?, tenía problemas. Muchas de las viejitas que iban ahí, ¿no es cierto?, andaban cargando un montón de cosas encima. Las típicas bolivianas, ¿no es cierto?, que sí andaban hasta con la guagua colgando en brazos. Resulta que los paraderos, ¿no es cierto?, no tenían, las micros, ¿no es cierto?, eran altas. Y subieron a esas viejas de la micro, era pero un cacho, ¿te das cuenta? Sigue siendo un cacho, profe, porque Sigue no han siendo un cambiado cacho. la metodología, no, y no la van a cambiar. Hace años que la Paloma tiene ese método de trabajo. Bueno, Siempre ha sido así. lo que yo le había dicho a los tipos, oye, bueno, o sea, enfoque de género, tenéis que facilitar la vida a las mujeres también. Esa es un poco la idea, ¿no es cierto? Es decir, el cómo se enfrenta una mujer, ¿no es cierto? Que si yo, las mujeres que usan ese tipo de transporte, ¿cómo se enfrentan ahí? ¿Ok? Los tipos me dijeron, bueno, ¿y qué hacemos? Bueno, fácil, ¿no es cierto? Tenéis que poner paraderos, ¿no es cierto? A la altura ¿cómo se llama? De la pisadera de la micro, para ayudarla a subir sin dificultad a la micro, por una cuestión de seguridad, además. Si las viejas andan con cabros chicos, que sé yo qué, cuando hay mal tiempo, ¿no es cierto?, tenéis que ponerles techo al paradero. ¿Cómo hay que tener cabros chicos todo mojado, ¿cachai?, en la espalda de la vieja? Y lo anotaron ellos todos felices, ¿no es cierto? Tengo la sospecha, por lo que me dices tú, que no hicieron ni una ensaldecera. Pero ahí tenía un caso, ¿no es cierto?, en que tú tenías enfoque de género aplicado a una cuestión que a simple vista no parecía muy claro dónde estaba el enfoque de género, cómo se podía aplicar un enfoque de género a una cosa como esa. Y en la práctica se traduce en lo mismo que te decía recién. Elimina ciertas barreras a la participación de las mujeres. Barreras A. Limpias el camino. Un hombre joven que va al trabajo, ¿no es cierto? Claro, se puede subir y bajar en la micro las veces que quiera. Una vieja que va con las compras y que va con la guagua, ¿no es cierto?, no es tan fácil. Y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, uno debería tenerlas internalizadas también en todas las cosas que haga, ¿no es cierto?, en la administración pública. ¿Te das cuenta?
Habemos otros, ¿no es cierto?, que creemos que aquí hay una cuestión que es fundamentalmente cultural, ¿cachai? O sea, aquí, ¿no es cierto?, la desconsideración, ¿no es cierto?, es una cuestión cultural. Los patebacas, ¿no es cierto?, son chilenses, ¿no es cierto? A mí me carga la palabra cultura, ¿no es cierto?, pero, porque ahí cabe de todo, es la típica lecera, cuando alguien no sabe algo, ¿no es cierto?, entonces le echa la culpa a la cultura y con eso estamos al otro lado. Pero hay algún elemento, ¿no es cierto?, que a mí me parece que ahí hay algo que no, la desconsideración, el solo hecho, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que el solo hecho de que los ingenieros del MOP no supieran siquiera cómo tomar esta cuestión del enfoque de género para un camino, te dice al tiro, ¿no es cierto?, que ellos no están acostumbrados a pensar en esa forma. Las mujeres, ¿no es cierto? A ver, ¿qué es lo que digo yo? Yo digo, ¿no es cierto? Mira, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que las mujeres además, ¿no es cierto?, no solamente tienen dificultades de acceso, ¿no es cierto?, o les faltan oportunidades, ¿no es cierto?, para incorporarse al trabajo de los hombres. No es solo eso. Es que además, ellas funcionan de otra manera. Yo creo que hay una economía de mujeres, digamos, que funciona de una manera distinta de la que funcionan los hombres. De hecho, si tú miras a las mujeres en las organizaciones, y de eso hay un montón de estudios también, ¿no es cierto?, te das cuenta que las mujeres, por ejemplo, tienen la tendencia, ¿no es cierto?, a construir organizaciones planas, le llaman los analistas organizacionales. ¿Entiendes? Pero ustedes saben, ¿no es cierto?, que las organizaciones con muchos niveles jerárquicos, ¿no es cierto?, son instituciones jerarquizadas, como es obvio, ¿no es cierto?, pero tienen ventaja y desventaja, ¿te das cuenta? Los hombres tienden a constituir organizaciones piramidales, ¿no es cierto?, con altos niveles de autoridad. Las mujeres tienden a hacer organizaciones planas. Tienden a tratarse, ¿no es cierto?, de una manera muy directa unos con otros. ¿Me entiendes? Esa característica, ¿no es cierto?, no es buena cuando tú estás dirigiendo una obra, por decirte algo. Pero es el descueve, ¿no es cierto?, si tú estás dirigiendo un equipo de alto desempeño. O sea, ejemplo, si tú estás dirigiendo un equipo creativo de una empresa publicitaria, por decirte algo, ¿no es cierto?, una institución jerarquizada no sirve para nada en eso. Ahí lo que tienes que tener es una visión muy plana. Fíjate que esa característica de las mujeres, ¿no es cierto?, es más pertinente y más aplicable a cierto tipo de actividades que a otras. Entonces, no es que a las mujeres tengamos que meterlas, que si en la minería, en la pesca industrial y no sé qué otras cosas feas, ¿no es cierto?, sino que además hay que abrirles espacio, ¿no es cierto?, para las actividades económicas que les son más pertinentes. Yo diría que también es eso otro. ¿Me cacháis? Para eso hay que saber de mujeres, ¿no es cierto? Y ustedes no tienen ni idea de mujeres. No, a ver, ya, más en serio. Dijo el más sabedor de mujeres. No, a ver, les cuento otra historia, para que me entiendan lo que estoy diciendo. Mira, me acordé de una cosa que me pasó a mí. De nuevo, siendo director de Corfo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que les hablé, ¿no es cierto?, estas viejas, las confeccionistas, ¿no es cierto?, que hay una organización de mujeres confeccionistas en Arica, que es una latina, la señora Latina, que ahora está de candidata a no sé qué cosa. Pero ha sido una vieja que ha sido dirigente gremial de mujeres, ¿no es cierto?, durante muchos años. ¿Ok? Creaciones Tina, ¿les suena a ustedes? ¿No les mandaron a hacer uniformes a las creaciones Tina alguna vez? No, profe. Bueno, tiene por ahí para sola, ¿no es cierto?, una empresa textil, ¿no es cierto?, que fabrica uniformes para los cabros chicos en los colegios, qué sé yo qué. Ok, bien. La señora Tina es una de las muchas mujeres, ¿no es cierto?, que en algún minuto trabajó en Context, ¿no es cierto?, y que perdió la pega, ¿no es cierto?, junto con un montón de otras viejas más. ¿Ok? Y ella tiene una organización de mujeres textileras. Esta organización de mujeres textileras, ¿no es cierto?, le hacen a lo que caiga. Hay viejas que son especialistas, que se van a hacer cositas para la casa, que sé yo, que cortinas, que pañitos para esto, que lo otro, ¿no es cierto? Hay otras que están trabajando en ropa industrial, ¿no es cierto? Hay otras que están, en fin, un montón de cosas, ¿ok? Estas viejas, ¿no es cierto?, organizadas como estaban, ¿no es cierto?, en algún minuto fueron a la Corfo porque querían ir a hacer una gira tecnológica a China. ¿Ok? Y las viejas no calificaban, no habían suficientes viejas. Las giras tecnológicas es un instrumento de Corfo, ¿no es cierto?, que permite llevar a grupos de empresarios, ¿no es cierto?, a ver, qué sé yo, desarrollo industrial en otras partes del mundo, pero exigían ciertos niveles de ventas, cantidad de empresas y cosas de ese estilo. ¿Ok?
Arica es una ciudad chica, ¿no es cierto? Por lo tanto, no contábamos con la cantidad de gente, ¿no es cierto?, que exigía el programa para llevar a estas viejas. Entonces yo dije, voy a operar por la vía de las excepciones, ¿no es cierto? Por último, porque yo soy el director y quiero que vayan las viejas. Punto. Lo presenté al comité Corfo que correspondía, ¿no es cierto? Me dijeron que NICA, que la Corfo, ¿no es cierto?, estaba para apoyar la productividad, ¿no es cierto?, el crecimiento de las empresas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, y que daba lo mismo si eran mujeres o no. Toma esa. Ante lo cual yo dije, ¿no es cierto?, un momento, Elena, esto no es así la cosa, ¿ok? En Chile, ¿no es cierto?, operan otro tipo de mecanismos, y además, nótese una cosa, el 90% de estas viejas que están acá, ¿no es cierto?, están dedicadas, ¿no es cierto?, a industria creativa en realidad. De nuevo, el empresario textil hombre se especializa en la productividad, produce hartas cosas, ¿ok? Las mujeres estaban más especializadas en el diseño. Muchas de ellas habían comprado máquinas para hacer bordados, ¿no es cierto?, que si yo diseñaban ropa institucional, ¿no es cierto?, que si yo las cosas que hacían, ¿no es cierto?, las hacían con diseño, ¿no es cierto?, con monitos, qué sé yo, con cortes raros y qué sé yo qué. Estas viejas, díjeles yo a los de Corfo, ¿no es cierto?, están haciendo otra cosa. Están metiéndose en la actividad creativa, ¿no es cierto?, de la industria textil. Me parece muy formidable tu argumento, me dijeron, ¿no es cierto?, pero para las excepciones como las que estás pidiendo tú, tenés que ir al comité de Corfo, al comité de fomento. A ver, ¿cómo está organizada la Corfo? El máximo organismo de la Corfo, el que toma todas las decisiones, ¿no es cierto?, de excepción, que acepta reglas, que sé yo, que emite edictos y toda la cosa, ¿no es cierto?, es lo que se llama el comité Corfo. El comité Corfo está integrado por el ministro de Economía, de Hacienda, ¿no es cierto?, de Planificación, ¿no es cierto?, de Desarrollo Social en este caso, por 3 empresarios privados y, bueno, y el mismo vicepresidente de la Corfo, pero que no tiene derecho a voto. Ustedes pueden verlo en el organigrama, ¿no es cierto?, en la Corfo. Debajo de ese comité está el vicepresidente ejecutivo, por lo tanto estamos hablando, ¿no es cierto?, que yo tenía que presentar el caso, ¿no es cierto?, en un órgano colegiado, ¿no es cierto?, que estaba inmediatamente después, ¿no es cierto?, del presidente de la República. Nada de weá. Cuento corto. Finalmente los convencí, ¿no es cierto? Me presenté con el proyecto, no sé qué sé yo, las viejas viajaron a Shanghái, que sé yo, que estaban muy felices, ¿no es cierto? Pero uno de los consejeros Corfo, ¿no es cierto?, dijo algo que hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, se los recuerdo a ustedes. Dijo, mira, aquí bueno, por por el director de Corfo de Arica, ¿no es cierto?, entendí una cosa, ¿no es cierto?, que nosotros todavía no hemos entendido. Las mujeres hacen otras cosas. No es solo acceso a los trabajos que desarrollan los hombres, es que las mujeres hacen otras cosas también, que son diferentes a lo que nosotros creemos habitualmente. Ta. No es solo idea mía. Inserción laboral de mujeres, ¿no es cierto? Significa, en mi opinión también, a veces, ¿no es cierto?, detectar aquellas actividades, ¿no es cierto?, en que las mujeres se sienten cómodas y que son pertinentes para ellas, por la forma en que fueron educadas, por la forma en que qué sé yo, por su misma identidad de género, ¿no es cierto?, las hacen de manera distinta. Las mujeres no te van a batir un récord de producción de, qué sé yo, de camisas de seguridad, pero sí te van a hacer camisas de seguridad más bonitas. ¿Te das cuenta? Te van a hacer camisas de seguridad que estén mejor pensadas, ¿no es cierto?, que sean menos incómodas, que sean más cómodas. ¿Te das cuenta? Están en una cuestión que es mucho más importante en la actualidad. Yo diría, ¿no es cierto?, las mujeres, por ejemplo, pegan mucho más en las industrias creativas que los hombres. No vayamos muy lejos. ¿Ustedes saben quién dirigía El Agente Topo, la última película que está candidata al Oscar en Chile? La directora Maite Alberdi. Una mujer. ¿Qué tal? Bueno, eso. ¿Ok? Hay que abrir espacio ahí. Ese es el tema. Ya, sigamos. ¿Dudas? ¿Inquietudes sobre este tema? Qué bueno que no. Ya está.
Eh, Bien, aquí una frase para el mármol, ¿no es cierto? Por supuesto, esto va a quedar con ustedes, ¿no es cierto? Así que no tengo mayor, no me interesa releerla, ¿no es cierto? Y cambiemos de tema, además. Vamos al Sistema Nacional de Inversión. ¿Les tinca? Eso es como lo introductorio. Lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, es que vamos a describir el Sistema Nacional de Inversiones. ¿Ok? Ahora vamos a entrar en el detalle, ¿no es cierto?, de cómo es el Sistema Nacional de Inversiones chileno. Y reitero, ¿no es cierto?, aquí empezamos la parte más práctica que a ustedes les va a servir, ¿no es cierto?, para hacerse millonarios en el futuro. ¿Ok? Aquí hay una plataforma, ¿no es cierto?, que no sé si la tengo actualizada, pero parece que sí. Déjame ver al tiro si es que dice Ministerio de Desarrollo Social arriba o no. Parece que dice Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, a ver, lo concreto, ¿no es cierto?, es que esta cosa está, ¿no es cierto?, en Internet hoy día, ¿no es cierto? El Sistema Nacional de Inversión, ¿no es cierto?, consta de varios componentes. ¿Ok? Esta cosa, ¿no es cierto?, porque está como pegada para el lado de allá. Incluso podríamos verlo, si quieren, ¿no es cierto?, en la web, si quieren. Pero es algo como eso, ¿no es cierto? Si quieren, damos un paseíto, ¿no es cierto?, si quieren podemos dar un paseíto, ¿no es cierto?, alguna vez por la página web. Ah, noticia. Su profesor, ¿no es cierto? Yo soy el director ahora de la escuela, ¿ok? Y una de las cosas que conseguí, ¿no es cierto?, con los nenes del Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, es un acceso, una clave, ¿no es cierto?, para lo que se conoce como el BIP, el Banco Integrado de Proyectos de Consulta. El Banco Integrado de Proyectos de Consulta, ¿no es cierto?, significa que ustedes tienen acceso a todos los proyectos que se han hecho en Chile desde el año 2012 para adelante. Pueden ver, qué sé yo, la presentación de los proyectos, las carpetas ¿cómo se llama?, de ejecución, de elaboración, de estudios, tienen acceso a los estudios básicos, a los rates, a toda la información de cualquier proyecto que se haya hecho en Chile desde el 2012 para adelante. Si a alguno de ustedes le interesa, ¿no es cierto?, estudiar, qué sé yo, hacer una tesis de grado, ¿no es cierto?, basada en proyectos de inversión pública, ¿no es cierto?, por ejemplo, esa base de datos, ¿no es cierto?, es invaluable. ¿Ok? Montos, qué sé yo, la información que quieren está ahí desde el 2012 para adelante. ¿Ok? Y como te digo, ahora esa clave, ¿no es cierto?, está disponible para los estudiantes ¿cómo se llama?, para los tesistas básicamente de la facultad. ¿Ok? Cualquiera que haga una tesis que tenga que ver con inversión pública puede acceder a esta base de datos previa solicitud de la clave de acceso, ¿no es cierto?, a este profesor. ¿Ok? No, pero no es mía, o sea, yo la conseguí para la escuela. ¿Ok? Bueno, bien, eso. Portada, ¿no es cierto? Estamos, ¿no es cierto?, en una plataforma web. ¿Ok? Esta cuestión, ¿no es cierto?, antiguamente, ¿no es cierto?, eran 3 o 4 computadores en Arica, habían 4 computadores, ¿no es cierto?, que estaban en la sala de la Seremía de Desarrollo Social, ¿no es cierto? Y ahí tenían que ir toda la gente, todos los servicios públicos a postular proyectos. Hoy día está en web, ¿no es cierto? Y en realidad se puede acceder desde cualquier parte del mundo, ¿no es cierto? Siendo usuario del sistema, se puede entrar a hacer proyectos, subir documentos, hacer lo que sea necesario. Algo como esto, el Sistema Nacional de Inversión, ¿no es cierto? Aquí hay qué sé yo, una pestañita que habla de metodología, procesos vigentes, ¿no es cierto? Es decir, ¿no es cierto?, todo aquello que tiene que ver con cuestiones normativas. Vamos a ver más adelante de qué se trata esto. Aquí está la pestañita, ¿no es cierto?, del BIP. BIP significa Banco Integrado de Proyectos, ¿no es cierto? Y aquí donde se juntan donde se van inscribiendo, ¿no es cierto?, que si se van anotando, ¿no es cierto?, no sé cómo llamarlo, ¿no es cierto?, todos los proyectos, ¿no es cierto?, de inversión pública que tengan las reparticiones públicas. Vamos a ver más adelante quiénes pueden presentar proyectos aquí. Este sistema, ¿no es cierto?, una de las cosas que hace, ¿no es cierto?, es que te provee de guía de presentaciones, ¿no es cierto?, es decir, cómo tienes que presentar un proyecto. Vamos a ver que tiene hartos detallitos esta cosa. Pero básicamente, ¿no es cierto?, les asigna un número, ¿no es cierto?, que y permite calificar esos proyectos, ¿no es cierto?, para que sean discutidos después en la instancia de decisión financiera. La primera, la más natural y la más normal, es la ley de presupuesto del sector público, ¿no es cierto?, pero también hay otras, como el Consejo Regional, como otro tipo de instancias colegiadas, en que se discute la pertinencia de hacer determinado proyecto si es que está aprobado dentro del Sistema Nacional de Inversión. ¿Ok? Aquí hay muchos datos, ¿no es cierto?, que los vamos a ir viendo con detalle más adelante. ¿Ok? Y aquí se ve como el ajo eso, ¿no es cierto? Pero bueno, veamos si lo podemos ver un poquito más mejor. Eso es lo que se supone que dice. ¿Ok? Aquí la tengo, como no estoy en modo de presentación, la cosa se ve muy fea.
¿Cuál es la idea, no es cierto? Es proveer al país de un conjunto de buenas iniciativas de inversión a fin de que las autoridades, ¿no es cierto?, puedan ejecutar las opciones más convenientes para la sociedad en su conjunto. Y lo principal que interesa, ¿no es cierto?, es lo suficiente de los recursos públicos. Cuidado con esto, ¿no es cierto? Pueden ejecutar las opciones más convenientes. Aquí, ¿no es cierto?, vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, que el BIP entrega, ¿no es cierto?, tasas de retorno, tasas internas de retorno a las TIR. ¿Okay? Todos ustedes saben lo que es la TIR, ¿no es cierto? ¿Todo el mundo sabe lo que es la TIR? Yo no, profe. Fenomenal. Vamos a ver la parte de matemática financiera más adelante, ¿no es cierto? Y lo vamos a explicar con más detalle ese asunto. Me sorprende que no sepan lo que es la TIR, ¿no es cierto? Pero bueno. Lo importante de este asunto, ¿no es cierto?, es que uno podría rankear por rentabilidad social. No todos los proyectos, el problema es que no todos los proyectos son rankeables de esa manera. En realidad, lo que ocurre en Chile, ¿no es cierto?, y lo vamos a ver más adelante cuál es el fundamento de una cosa como esta, con algunos ejemplos numéricos, es que la decisión es principalmente política. ¿Okay? Es decir, qué proyectos se realizan no depende tanto, ¿no es cierto?, de la tasa de rentabilidad calculada, sino más bien de las prioridades políticas que se le asignan. La gracia es que previo a eso, ¿no es cierto?, los proyectos han pasado por una evaluación externa. Esa es la gran gracia. Eso significa, ¿no es cierto?, que los proyectos que llegan a decisión de financiamiento o no, ¿no es cierto?, por lo menos, ¿no es cierto?, eso es lo menos que se puede pedir, ¿no es cierto?, se sabe, ¿no es cierto?, que son buenos proyectos, que al menos pasan la línea de corte. Son todos proyectos rentables socialmente, ¿no es cierto?, y son proyectos que están bien estudiados. Eso es básicamente lo que reporta el Sistema Nacional de Inversión. Los proyectos están bien estudiados, ¿no es cierto?, y son rentables socialmente. ¿Ok? Por lo tanto, ¿no es cierto?, el que sean más rentables o no, ¿no es cierto?, normalmente eso no se considera mucho, pero básicamente, ¿no es cierto?, es sobre esa base que se toman decisiones de inversión. Bueno, eso hay publicidad, ¿no es cierto? Y aquí, ¿no es cierto?, aparece, ¿no es cierto?, una primera cuestión. La Administración Superior del Sistema Nacional de Inversiones le corresponde en conjunto a la División de Planificación, Estudios e Inversión del Ministerio de Desarrollo Social y a la Dirección de Presupuestos de IPRES del Ministerio de Hacienda. Enquitos, aquí aparece lo primero, ¿no es cierto? En realidad no son solo ellos. ¿Okay? Digamos que ex ante, ¿no es cierto?, sí están solo estos dos. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque ocurre, ¿no es cierto?, que en general, ¿no es cierto?, la DIPRES, la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, está a cargo, ¿no es cierto?, de la formulación y presentación del presupuesto del sector público. Es una ley, ¿no es cierto?, que se renueva todos los años. Todos los años hay una ley de presupuesto del sector público, ¿no es cierto?, en que se hacen estimaciones de ingresos y de gastos, qué sé yo qué, ¿no es cierto?, y se proponen qué gastar esas cosas. ¿Ok? En el Congreso, ¿no es cierto?, se establecen ciertos criterios, ¿no es cierto?, de elegibilidad, ¿no es cierto?, para las inversiones. No se aprueba proyecto a proyecto. En algunos casos sí, pero en general, ¿no es cierto?, lo que se aprueba, ¿no es cierto?, son criterios de elegibilidad para ciertos montos, de ciertos subítems, ¿no es cierto?, de las partidas de gasto. Más adelante vamos a ver cuáles son esas partidas de gasto que son pertinentes a este tema. Pero en general, ¿no es cierto?, son los capítulos 29, 30, 31, ¿no es cierto?, de la Ley de Presupuesto del Sector Público. ¿Ok? Que son transferencias, ¿no es cierto?, que son estudios, que son proyectos de inversión, básicamente. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que normalmente el Congreso no estudia cada proyecto por sí mismo, que sería el ideal, digamos, pero eso no se alcanza a hacer, ¿no es cierto? Entonces lo que se formula, ¿no es cierto?, son indicaciones. Con un cierto monto de plata, ¿no es cierto?, que está asignado a un cierto ministerio, por decirte algo, ¿no es cierto?, se pueden hacer proyectos de determinadas características. ¿Ok? Ejemplo, el presupuesto de inversiones a salud, ¿no es cierto?, solo puede financiar inversiones en salud, como es obvio. ¿No es así? Eso es como de coco, ¿no es cierto? O sea, el presupuesto de inversiones del Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, no está destinado a financiar cuerpos de bomberos, retenes de policía o caminos para el MOP. No es para eso. ¿Ok? Otras cosas menos obvias. Hay ciertas partidas, ¿no es cierto?, que se aprueban, ¿no es cierto?, separadamente de las demás, ¿no es cierto?, y que tienen nombres y apellidos. Por ejemplo, el Fondo de Innovación y Competitividad, los fondos FIC, que se distribuyen en las regiones mineras, ¿no es cierto?, del país,
es plata que solo se puede gastar en proyectos de fomento productivo e innovación para la competitividad, que a su vez son precalificados en los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, que sé yo, por sectores industriales, por tecnologías, por una serie de otros parámetros, ¿no es cierto?, pero solo se pueden gastar en esa cuestión. Entonces, año a año, ¿no es cierto?, esas instrucciones van cambiando. Por eso se habla, ¿no es cierto?, que hay una administración superior, ¿no es cierto?, que le corresponde a estos dos ministerios. Por una parte, el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, elabora las pautas, ¿no es cierto?, las pautas de evaluación, ¿no es cierto?, y las metodologías de presentación, ¿no es cierto?, pero por otra parte también el Ministerio de Hacienda, a través, ¿no es cierto?, de la Dirección de Presupuesto, ¿no es cierto?, elabora pautas de elegibilidad, restricciones y condiciones para las cuales se tienen que aprobar los proyectos. ¿Ok? Esto es antes de que se aprueben y financien los proyectos, esto es ex ante. ¿Ok? Además, el Sistema Nacional de Inversiones, ¿no es cierto?, ACTUM, ¿no es cierto?, tiene sustento, ¿no es cierto?, es una cuestión legal, o sea, tiene un sustento legal aquí. ¿Ok? Bueno, aquí hay, ¿no es cierto?, esta cuestión, la Ley de Administración Financiera del Estado. Esto es, ¿no es cierto?, bases generales, en realidad se llama Ley de Bases Generales de Administración Financiera del Estado, ¿no es cierto?, y una ley muy antigua, pero que ha ido cambiando. Esta ley les dice cómo se hace todo en la administración pública. Todo. De esta ley sale la ley de compras públicas, ¿no es cierto? De esta ley sale, qué sé yo, la forma en que se administran los funcionarios públicos, bla, 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 todo sale de esta ley. Es una ley marco, por supuesto, no entra en detalle, ¿no es cierto? El detalle de la gestión del trabajador, por citar, ¿no es cierto?, está en manos del Estatuto Administrativo, ¿no es cierto?, que es otra ley, ¿ok? Es la ley de detalle, ¿no es cierto?, de esta ley general, ¿ok? Después, la Ley Orgánica Constitucional de Gobierno y Administración Regional. La última versión, ¿no es cierto?, esto ya no es la última versión. La última versión, ¿no es cierto?, es la del año 2018, que dio origen, ¿no es cierto?, a los gobiernos regionales como los conocemos en la actualidad. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que en el 2018 hubo un cambio importante. De hecho, a ver, la próxima semana se eligen gobernadores. En esta ley del año 2005, eso no existía. Eso está en la ley de gobiernos regionales de ahora, que es una reforma a la ley 19.175, ¿no es cierto?, pero es del 2018. Si ustedes ven estas normas en la biblioteca del Congreso, se van a encontrar con que están cambiadas las leyes, ¿no es cierto?, han sido modificadas, y ahora en la actualidad, ¿no es cierto?, hay otras reglas del juego para los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales son un actor importante en el Sistema Nacional de Inversiones, ¿no es cierto?, porque en general, ¿no es cierto?, son ellos los que dirigen las inversiones en las regiones. ¿Ok? El gobierno regional de la región metropolitana, ¿no es cierto?, en Santiago, ¿no es cierto?, tiene un peso relativo muy pequeño frente al Estado, porque ahí están todos los ministerios, el presidente, qué sé yo qué, ¿no es cierto? Pero en regiones no hay nada de aquello. Entonces son actores muy importantes, ¿no es cierto?, los gobiernos regionales en las regiones. ¿Ok? Y eso, ¿no es cierto?, yo no creo que a nadie le quepan dudas. Hay varios estudios que muestran, ¿no es cierto?, que la instalación de los gobiernos regionales produce cambios muy importantes en el desarrollo de las regiones. ¿Ok? Bueno, la próxima semana ustedes van a elegir al jefe del gobierno regional. ¿Todos van a ir a votar? Sí, profe, es importante. ¿Ya? ¿Quién dijo sí? Porque no me apareciste en pantalla. Melissa. Melissa. Melissa, Aparte ¿los soy vocal demás? de mesa, así que tengo que ir sí o sí. Puta, va a tener que ir 2 días además. A las 7:30 ahí, profe. Franci, ¿por qué no vaya a votar? Te voy a retar, ¿eh? Estás reprobada. No. Franci, ¿por qué me dices yo no? Porque considero que todos son lo mismo nomás, pues. No, al menos yo no tengo esperanza de un cambio, no le creo a ningún constituyente, no le creo a ni un alcalde, porque todos los años siempre prometen lo mismo, al menos en la alcaldía, concejal y todo eso, y no hacen nada, ni una cuestión. Y bueno, ahora con los constituyentes, la verdad es que todos tienen el mismo discurso, así que no, para mí no es, no considero que... o sea, yo por eso no quiero votar, porque no le creo a nadie. Nos detenemos unos minutitos en esta parte, chanchitos. Para empezar, porque Franci dijo algo que me dejó un poquito desconcertado. ¿Cuántos votos vas a tener que emitir el próximo fin de semana, Franci?
Como Habrías tenido que si emitir, no me digamos, equivoco, sí, el de concejal, el de alcalde, el de gobernadora, el de constituyente, no sé, ¿sí? sí, son 4 votos, efectivamente. Y sí, 4 votos. A ver, chanchitos, que no es el tema, ¿no es cierto? Pero yo creo que es como bien importante este asunto. Mm. A ver, chanchitos, el próximo fin de semana, ¿no es cierto? Ustedes van a elegir, ¿no es cierto? O sea, se supone que los que vayan a votar tienen que elegir, ¿no es cierto?, alcalde, concejales, o sea, gobierno municipal en la práctica, constituyentes, los que se supone que van a ir a redactar la constitución, y gobernadores. ¿Ok? De estos 4 muchachos, ¿no es cierto?, yo diría que 3 de ellos, ¿no es cierto?, tienen más o menos claro de qué es lo que van a hacer. Fíjate lo que estamos diciendo. Está más o menos claro, ¿no es cierto?, qué es lo que van a hacer el alcalde y los concejales. Todo el mundo sabe cómo son las municipalidades, para qué funcionan, para qué sirven o para qué no sirven, ¿no es cierto? En fin. El constituyente también tiene más o menos claro qué es lo que va a hacer. Tienen que hacer una nueva constitución, ¿no es cierto?, que si yo ahora cómo les resulte ya es el problema de ellos, digamos. Pero los gobernadores no tienen nada claro qué es lo que van a hacer. Esta es una ley muy rara. La ley de gobiernos regionales se modificó de una manera muy extraña, porque, entre otras cosas, ¿no es cierto?, se dejó, a ver, para empezar, se le aumentaron las competencias a los gobiernos regionales. Entonces ahora los gobiernos regionales van a tener no 3 divisiones, sino que 5. Van a tener una de desarrollo urbano, ¿no es cierto?, y otra qué sé yo, de fomento productivo y qué sé yo qué. Pero además de eso, ¿no es cierto?, van a poder, van a tener que, o más bien, van a tener que negociar, ¿no es cierto?, competencias administrativas directas, ¿no es cierto?, con los ministerios. ¿Qué significa eso? Significa que hay muchas entidades, ¿no es cierto?, que son meramente ejecutoras, ¿no es cierto?, en las regiones donde trabajan. Ejemplo, Corfo, ¿no es cierto?, qué sé yo, de nuevo ejemplos de Corfo, no sé, el MIMBU, por decirte algo, ¿no es cierto? El MIMBU ejecuta los programas, ¿no es cierto?, que le ordenan desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿no es cierto?, desarrollar. ¿Ok? Los programas se diseñan en Santiago y los ejecutan en las regiones por una entidad desconcentrada, ¿no es cierto?, que no tiene atribuciones para cambiar las cosas, ¿no es cierto?, sino que simplemente, ¿no es cierto?, es un tramitador, un ejecutor, ¿no es cierto?, de proyectos diseñados en Santiago. Si el nuevo gobierno regional podría decirle, ¿no es cierto?, podría pedirle al Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto?, de que dejara el MIMBU entero en el gobierno regional. El Ministerio, el SERVI, ¿no es cierto?, el Servicio de Vivienda y Urbanismo, ¿no es cierto?, podría quedar dependiente del Ministerio del Gobierno regional. Los funcionarios, los arquitectos, ingenieros, que si la gente que trabaja ahí, ¿no es cierto?, podría pasar a depender del gobierno regional y desarrollar políticas de vivienda y urbanismo, ¿no es cierto?, dentro de la región, ejecutarlas acá. Dije podría, porque eso depende del próximo gobernador. Si el gobernador quiere quedarse con esa pega, ¿no es cierto?, y lo negocia con el ministro, ¿no es cierto?, firman un acuerdo, ¿no es cierto?, y entonces la competencia completa pasa al gobierno regional. Y si no quiere, entonces las cosas funcionan como están. Una de las críticas que se está diciendo, se hace hoy día, ¿no es cierto?, es que se dice, mira, los gobernadores regionales en realidad van a servir para nada. A todo esto, ¿no es cierto?, porque la administración del gobierno, ¿no es cierto?, va a quedar en manos, ¿no es cierto?, de un, ¿cómo le llaman?, un intendente o algo así, ¿no es cierto? Delegado, ¿Cómo? delegado El presidencial. delegado presidencial, el delegado Pero, presidencial. profe, yo tenía una aclaración. El GORE iba a quedar a cargo o administrado por el delegado presidencial. Ujú. Y el CORE por el gobernador, ¿cierto? Entonces ahí Claro, quedaría la seremía a cargo del delegado que es designado en Santiago. sí. Es un funcionario de Entonces, confianza del presidente de la República. claro, entonces, ¿cómo va, en el caso del MIMBU, va a ser ejecutado o administrado por el gobernador? Por el SERVI. Claro, pero, La competencia en ese caso, ¿no es cierto? Espere, la competencia queda en manos del gobierno regional. ¿Te das cuenta? Digamos, el MIMBU, el SERVIO, ¿no es cierto?, que depende del MIMBU, ¿no es cierto?, podría, ¿no es cierto?, quedar en manos de una división, ¿no es cierto?, de desarrollo urbano del gobierno regional. ¿Está bien? ya.
Porque yo tengo entendido que el delegado se va a encargar del orden público, de los presupuestos y de la ceremonia. ¿Sí? Es lo que había entendido. Claro, o sea, a ver, digamos, a ver, si te lo digo en nomenclatura administrativa, ¿no es cierto? El delegado presidencial, ¿no es cierto?, que es el nombre que recibe lo que era el intendente, ¿no es cierto? Ojo, cuidado, esta división ya existe, no es una división nueva, ¿no es cierto? Hoy día hay un gobierno regional, ¿no es cierto?, y hay una intendencia, que son dos cosas completamente distintas, ¿ok? El gobierno regional, ¿no es cierto?, hoy día coincide, lo que ocurre es que hoy día, ¿no es cierto?, coincide en que el intendente, ¿no es cierto?, que es dependiente del ministro del Interior y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, es también presidente del Consejo Regional. Por lo tanto, preside el gobierno regional. Las dos cosas. ¿Se dan cuenta? La división ya existe, ¿ok? De hecho, si ustedes van ahí a Velázquez 1775, ¿no es cierto?, se van a encontrar con gente que trabaja en la intendencia y otra gente que trabaja en el gobierno regional. ¿Ok? ¿Cuál es el punto de este asunto? ¿Okay? Lo que ocurre ahora, ¿no es cierto?, es que la nueva ley de gobierno regional, ¿no es cierto?, separa las dos funciones y les cambia de nombre. O sea, el tipo, ¿no es cierto?, que preside el Consejo Regional, ¿no es cierto?, que preside el gobierno regional, ¿no es cierto?, va a ser el gobernador. Y el que preside, ¿no es cierto?, el gobierno interior, ¿no es cierto?, y la administración del Estado en la región, ¿no es cierto?, es el delegado presidencial, que antes se llamaba intendente. ¿Ok? Le cambian los nombres a los dos tipos. ¿Ok? Eso va a empezar. Pero además rediseñan las funciones. La función, ¿no es cierto?, del delegado presidencial, ¿no es cierto?, si ustedes quieren llamarlo en lenguaje administrativo, es la función de back office. ¿Ok? Es decir, ¿no es cierto?, todo el proceso administrativo, ¿no es cierto?, financiero, presupuestario, bla, 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 ¿no es cierto?, lo maneja el delegado presidencial. ¿Ok? Tampoco le quitan las funciones, ¿no es cierto?, de orden público, ¿no es cierto?, es decir, control de qué sé yo, de las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, qué sé yo, de Carabineros, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Eso también lo dejan en manos del delegado presidencial. ¿Ok? El gobernador regional, ¿no es cierto?, entonces define a través del Consejo Regional y que si yo quiero, ¿no es cierto?, cuáles son las pegas que tiene que tomar este otro muchacho. Es el que negocia competencias con los ministerios. ¿Ok? El que toma decisiones superiores, digamos, qué proyectos se financian, ¿no es cierto?, cuándo, qué si yo quiero, ¿no es cierto?, qué cosas se deberían estudiar y se deberían decidir en la región, ese tipo de cosas. ¿Ok? Esa es la división de Claro, funciones claro. que empieza a operar. Sí, sí, ¿Queda más claro? entendido. Oiga, ¿y qué va a pasar con la figura de los gobernadores provinciales? No hay cambios. A ver, si tú me preguntáis, ¿no es cierto?, los gobernadores provinciales, ¿no es cierto?, o sea, el cargo soñado para mí, que yo siempre he querido hacer eso, es gobernador de Arica. Ya. ¿Sabes por qué? ¿No es cierto? Porque en realidad, ¿no es cierto?, los gobernadores de capitales regionales, o de Santiago, por ejemplo, ¿no es cierto?, no tienen pega. Tienen unos sueldos que te los encargo, ¿no es cierto? Y, y se pueden dedicar a leer, a estudiar, a ver tele, a hacer lo que quieran. Ese es un cargo soñado, compadre. Lo único que ocurre, ¿no es cierto?, que es el gobernador, ¿no es cierto?, subroga al intendente en la actualidad, ¿no es cierto? Y nada más, ¿te das cuenta? Cuando le toca. Claro. Cuando son provincias que no son la capital regional, ¿no es cierto?, ahí sí tienen más pega, porque tienen coordinación de servicios públicos, en fin, tienen un montón de cosas más, ¿no es cierto?, que sí ahí hay más fome, digamos. O sea, que si el gobernador de Parinacota, ¿no es cierto?, tiene pega, tiene trabajo, ¿te das cuenta? Y no, ahí no, pues no, ahí, pues, con pega no. No, pero en Santiago, ¿no es cierto?, hay gobernaciones que han pasado años, ¿no es cierto?, sin que se ocupen. Y si Santiago tiene varias gobernaciones porque tiene varias provincias. Pero tú tenés un gobernador de Santiago, de la provincia de Santiago. ¿Sabéis quién es? De la más remota. Tenéis la provincia de Chacabuco. Gobernador de Chacabuco. ¿Te suena siquiera? No tienen pega, son auxiliares, que si hacen muchas pegas de intendencia, ¿no es cierto? Qué sé yo, ayudas sociales, qué sé yo, permiso de automóvil, qué sé yo, inmigración se comparte entre el gobierno regional y la gobernación. Son pegas duplicadas en la práctica. En la práctica, que no formalmente, ¿no es cierto?, pero en la práctica son pegas duplicadas. O sea, si no las haces tú, no pasa nada. A ver, pero a ver, me interesa, ¿no es cierto?, lo que dice Francis. Cuidado con este punto, ¿no es cierto?, porque ocurre, ¿no es cierto?, que hoy día vamos a elegir, ¿no es cierto?, gente, ¿no es cierto?, que tiene además que definir su pega de aquí para adelante. Más todavía te voy a decir otra cosa más.
hay estudios, ¿no es cierto?, entre los cuales algunos de ellos los he hecho yo mismo, ¿no es cierto?, que muestran que la creación de las regiones, ¿no es cierto?, es un tremendo acierto. O sea, Arica, ¿no es cierto?, hasta que se creó la región de Arica y Parinacota, ¿no es cierto?, estaba en una crisis terminal. Arica se estaba hundiendo, ¿no es cierto?, hasta que se creó la región de Arica y Parinacota. Tasa de desempleo de 2 dígitos, ¿no es cierto?, que sido migración para afuera, disminución de la población, se estaba destruyendo la ciudad de Arica completa. En muy poco tiempo, Arica, ¿no es cierto?, a pesar de que ha tenido gobiernos regionales bastante malos, en algunos casos, ¿no es cierto?, yo diría que hoy día tenemos de lo peorcito, a pesar de que han habido gobiernos regionales bastante malos, ¿no es cierto?, la región converge, clarísimo. De hecho, desde el primer gobierno regional de Arica y Parinacota, ¿no es cierto?, que si yo ya nunca más Arica estuvo entre las últimas regiones por desempleo, por ejemplo. Nunca más. Desde el primer gobierno regional. El año 2009, ¿no es cierto?, para la crisis subprime, ¿no es cierto?, se nos llenaba de autoridades a cada rato acá, ¿no es cierto?, porque nosotros teníamos tasas de desempleo muy por abajo del promedio nacional. A nosotros ni siquiera nos afectó tanto como el resto del país la recesión. Que hayamos tenido después gobiernos regionales un poco papas natas, ¿no es cierto?, es una muy mala suerte, ¿no es cierto?, pero ahora se van a elegir, po. Ahora, si la gente elige mal, ¿no es cierto?, no sé a quién echarle la culpa. Lo que dice Francis, ¿no es cierto?, tiene toda la razón. O sea, es decepcionante lo que está ocurriendo con nuestros funcionarios políticos en la actualidad. Pero lo elegimos nosotros, po. Ese es el único problema. La autoridad política que tenéis hoy día, el alcalde fue electo hace 4 años atrás, 4 años y medio atrás. ¿Te das cuenta? Los concejales, lo mismo. No nos gusta el alcalde y por eso no votamos. ¿No es un poco inconsistente? Entiendo que está difícil la selección. Si a mí me preguntáis, por ejemplo, que si yo, ¿por quién voy a votar para gobernador? Tengo hartos problemas. ¿Ok? Tengo una pésima opinión de todos los que están de candidato. Pero se podría votar por lo menos peor, digo yo. ¿O no? Profe, igual va a haber segunda vuelta, ¿no? Gobernador. Bueno, la ley, ¿no es cierto?, te dice que si nadie alcanza el 40% de los votos, ¿no es cierto?, tenéis que ir a segunda vuelta. Pero si hay un candidato que tiene alta votación, yo, como la veo, ¿no es cierto?, no me parece que se pueda ser electo a la primera. Yo creo que va a haber segunda vuelta. Me da la impresión de que debería haber segunda vuelta, pero eso ya es profecía electoral, compadre, y en este momento también los estudios de intención de voto andan, pero el después, viera usted. Tan horrible, compadre. Pero bueno, ya. Chachitos, este tema, ¿no es cierto?, si quieren lo volvemos a ver, ¿no es cierto?, con más detalle. ¿Ok? Sobre todo por esto, porque a mí se me quedó esto que está acá, ¿no es cierto?, se me quedó la transparencia, ¿no es cierto?, hoy día esto está pasado a moda. Hoy día tenemos cambio de la ley, ¿no es cierto?, tenemos una ley del 2018, ¿no es cierto?, qué sé yo, ¿no es cierto?, incluso esto también está medio pasado a moda. Esto también está pasado a moda. Porque de hecho ahora el Ministerio de Desarrollo Social se llama Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Y esto es un invento, ¿no es cierto?, de Piñera, no, de Bachelet 2, hay otra reforma del Ministerio de Desarrollo Social, no me parece que sea muy importante, pero también está. También hay un cambio también en la ley del Ministerio de Desarrollo Social del año 2018, me parece que también es, 2017 por ahí. En esta transparencia, ¿no es cierto?, estoy pasado en moda, estoy pasado en noticia. Así que si quieren, la próxima clase, si les parece, ¿no es cierto?, podemos volver a verlo, ¿no es cierto?, a pesar de que no es el tema. O sea, estamos dándole simplemente estamos empezando a describir el Sistema Nacional de Inversiones. Y las leyes que hay detrás, ¿no es cierto?, quizás hay que actualizarlas, pero no es central en lo que vamos a ver en el resto del curso. Chachitos. Dudas, inquietudes, alcances. ¿Alguna duda? Porque ya se nos hizo tarde, muchachos. Van a ser las 6, ya estamos atrasados con por lo menos 5 minutos. Así que, viejos perros. Sí, nos vemos en la próxima clase entonces. ¿Ya? Ya, profe, nos vemos en la Chao, chao. próxima clase. Chao, Chao, chao. chao.
Chaito, profe, gracias. Chau. Chao, chao.